Amigos, donde quiera que ustedes se encuentren, gracias de nuevo. Estamos saliendo a través del canal Sin Límites, que fue nuestra casa principal hace unos años atrás. Agradecemos a todo el equipo humano que en esa oportunidad nos acompañó. Como los Beatles en su buena época, como los Guns N' Roses, como las buenas bandas del rock, los grandes también se separan. Deciden tomarse un tiempo, pero también se reagrupan. 4 años después, estamos de nuevo aquí. Ahora nuestro nuevo proyecto de este es un podcast. Si ustedes recuerdan, tengo a mi bella compañera, una sexy mujer, Angeli Sanabria. Soy Andrés Cardoso. Gracias a la gente que han sido suscriptores de Sin Límites, ahora estamos con un nuevo nombre en este podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Así que, Angeli, cuéntanos qué va o qué vamos a hablar en este podcast. Bueno, el día de hoy en este podcast estaremos conversando acerca de los 4 niños perdidos en la selva de Colombia. 4 niños en la selva de Colombia, amigos. Esto fue en el 2023. Así que, Angeli, mientras comenzamos de nuevo a aprender motores, es importante decir por qué esta familia que estaba yendo a visitar a su padre, de lo que yo más o menos recuerdo, estaba compuesta por su mamá, por dos niñas, una de 13 años, una de 11 mesecitos y un varoncito de 9 años. Creo que así es la historia de esta familia. Toman una avioneta en la selva colombiana y tienen que desplazarse a otro punto de este estado de Colombia para luego ir a Bogotá a visitar a su papá. Exacto. ¿Qué pasa ahí cuando abordan la avioneta? Sí, bueno, lo que sucede es que ya ellos arrancan, obviamente, con esta emoción, esta felicidad de ir a visitar a su papá, ya que los niños, como para tomar este tema, la mamá tenía su pareja, era padrastro de las niñas. Él se queda, ellos arrancan su viaje. Resulta que ya cuando iban cruzando la selva, pues presenta estas fallas la avioneta y se estrella, en donde muere el piloto, ¿sí? Muere la mamá de estos niños. De verdad que es como, bueno, impresionante saber cómo, o sea, pensar en cómo fue que estos niños sobrevivieron principalmente a este accidente, que fue como que su primera prueba de supervivencia para estos niños, por así decirlo, porque, como me dice, una niña de 13 años, estaba el hermanito de 11, el bebé de 11 meses, pero había otro niño, eran 4 niños. Eran 4 niños. Sí, No uno recuerdo de, las edades. sí creo que era de 7 años, yo no me acuerdo muy bien tampoco de las 13, 9, edades, 7 y 11, sí, 11 meses. algo así. No recuerdo muy bien las edades, pero eran 4 niños en realidad. Entonces, bueno, esta fue como que la primera prueba para estos niños. Cuando ocurre este accidente, se estrellan los niños, la niña mayor, como que ella en su historia, cuando lo narró, dice que escucha a su mamá. Y ella, o sea, todavía estaba como desmayada, recién despertando de esto. Va a ver a su mamá, pero ya cuando la ve ya es muy tarde porque su mamá había muerto. Ahora, claro que también es importante entrar, Andy y amigos, a imaginarnos. Hablamos de que estás tú viajando en una avioneta que está tal vez a unos 4.000, 6.000 pies de altura. No sé a cuánto viaja una avioneta. Debe ser a pies mucho menor que un avión. Y ahora, imagínate el sentir ese momento previo de que comienza a dañarse los motores, o no sé si es que pasó, no sé si tú te acuerdas, o se dañó el motor, o se paró algo, o no hubo gasolina, y sentir que en un segundo, obviamente tú estás bajando a una velocidad tan tenaz que te destrozas en el momento que se colisiona con la selva. Dice, o de lo que yo me acuerdo que hablaba la niña, dice, yo me quedé dormida algún tiempo. Si yo me hubiera levantado antes, le Salvo a mi hubiera mamá. salvaba a mi mamá. Lo impresionante es que la mamá, o sea, la mamá muere y la mamá estaba con la bebé. O sea, la bebé soportó Una estos... madre ¿Mm? dio su vida por la hija. La bebé antes estaba con su mamá. O sea, lo que me impresiona a mí es que una bebé de 11 meses sobrevivir principalmente a esto, porque su mamá es una adulta y su mamá murió con este impacto. La bebé no. Claro. El Aquí va cuerpo la de... pregunta. ¿Tú eres madre?
tú tienes una bebé. Si hubieses estado en Ujú. ese momento, era lo lógico, supervivencia, Buscar la ir manera de de protegerla. protegerle a ella. Ujú, claro, Entonces, obviamente. la mamá hizo lo que debía haber hecho. Ujú. Ahora, no sé si tú recuerdas, pero hay unos lapsos de este documental de que o le hacen una entrevista a la profesora. Y la profesora dice que poco a poco, pues, algo iban hablando de cómo es vivir en la selva. Entonces, estos niños o esta niña no estaba totalmente desubicada en cómo manejarse en un terreno inhóspito. Exacto. A ese punto quería tocar cómo sobrevivieron estos niños. Fueron 40 días que estuvieron ahí. O sea, Híjole, bastante. 40 unos niños, una bebé, me impresiona muchísimo, una bebé en la selva, donde una bebé probablemente ya tomaba del pecho de su mamá o tomaba su lechita. ¿Cómo iba a tomar eso en la selva? Por lo menos, para Exacto. sustentarse. ¿Ah? ¿Qué sucede? La niña mayor buscó la manera de cómo proteger a sus hermanos. Ella decía, yo tengo que mantenerlos vivos. Tengo que mantenerlos vivos. Bueno, ella era la mayor, una niña de 13 años. Ella aprendió de su mamá a conocer los frutos que se podían comer en la selva. Aprendió a cazar animalitos, los peces, iba al río, sabía cómo pescar. Todo esto ella lo recordó, que fue lo que su mamá le enseñó. Gracias a esto, con lo poco que pudieron alimentarse, fue que lograron sobrevivir todos estos 40 días, pero es muy impresionante porque una persona adulta o cualquier persona puede enfermar tantos animales. En la selva cualquier animal salvaje se los pudo comer, ¿me Si tú te entiendes? das cuenta, Andy, y haciendo un símil a lo que vivimos del día a día en nuestra casa, bueno, gente que vivimos en ciudades o tal vez en pueblitos, que ahora ya prácticamente todos estamos con tecnología, los niños actuales, si pasara una cosa así, mueren. Sí, El niño de ciudad o las personas de ciudad, yo te soy sincero, Angeli, no sé yo cómo sobrevivir en estos lugares, no, no yo sé. me muero de terror, No sé sí, cómo se maneja de una verdad. brújula, no sé absolutamente Pasar la nada. noche, o sea, la noche en medio de la selva, donde hay serpientes, donde hay todo tipo de animal. O Y sea, tú yo no acostumbrada a sabría qué comer hacer. hamburguesas y pizza. Ahora, y Yo, ustedes, díganme, ¿qué piensan? Es algo súper tenaz, porque no dimensionamos lo que fue este milagro para mí, el rescatar a estos cuatro sí, niños. y de verdad que algo, bueno, que a mí me impresionó muchísimo, de verdad, fue la manera en que los encontraron, cómo los encontraron, qué los ayudó a llegar a los niños. Porque, o sea, es una historia bastante, como, o sea, es bastante sorprendente porque no todo el mundo que la escuche tal vez pueda creer en que eso en realidad fue así. Pero ¿qué sucede? Obviamente hubo un grupo de soldados, de rescatistas, gente profesional, gente que conoce la selva, ¿verdad? Gente que sabe manejarse para todas las direcciones, sabe de supervivencia, sabe de tantas cosas, y ellos no lograron encontrarlos. O sea, tuvieron que como que asociarse con los indios chamanes que en un principio no estaban abiertos a esto porque estas personas que cuidan la selva, que viven en la selva, eh, no son, o sea, abiertos a compartir con ese tipo de personas, más por los problemas que han tenido las personas de la selva junto con la gente que son más que todo gente de los soldados, de gente que trabaja para el ejército, todo esto siempre han tenido ciertos conflictos. Sí, Claro, pero y si tú, y es importante enfatizar eso, amigos, recordemos de que Colombia es un país donde ha estado la guerrilla, Angeli, amigos, más de 70 años. Es decir, que no solamente los indígenas han soportado la guerrilla, ahora están soportando muchas células de los carteles de diferentes nombres y también la guerra que vivieron con los soldados de Colombia. Entonces, obviamente, los indígenas no tenían esa buena onda de tratar con los soldados porque vivieron muchas desapariciones, muchas muertes, mucha guerra, y hablan ellos mismos en sus entrevistas, en su documental, estos indígenas, que ellos no querían ingresar, pero al darse cuenta de que eran unos niños que no tenían la culpa de absolutamente nada, porque la guerra es solamente de los adultos que por estupideces nos matamos,
Los niños no debían tener ese final. Exacto. Entonces, cuando le llaman a estos indígenas del Putumayo de Colombia, van a ayudar, pero no sé si tú te acuerdas, Angeli, pero ellos no trabajan de manera conjunta con los militares en un inicio. Cada quien se separa por su lado. Exacto. Entonces, ahí hablamos de que si en un mismo país, Angeli, sería la palabra precisa o políticamente correcta decir, hay racismo entre, digamos, blancos e indios, y hablamos de que son colombianos, ¿no? No eran de otro país, eran gente colombiana. Entonces, al inicio, pues estos indígenas y soldados no trabajaban en conjunto. Ahora pasa eso, Angeli, y nos van diciendo dos historias diferentes. Los militares comienzan a utilizar todo lo que tienen herramientas de ellos de tecnología. Me acuerdo que hay imágenes de helicópteros que están con unos parlantes muy grandes y la abuela también puso un mensaje para avisar a los niños. En cambio, cuando le pasaban la entrevista a los indígenas, ellos simplemente se ingresaban, se adentraban a la selva para tratar de buscar a los niños. ¿Qué crees eso? La tecnología de los militares versus lo que los indígenas llevan haciendo. Sí, es que este punto es muy importante en realidad, porque como en un principio ya estaba comentando, sabemos que los militares conocen, deberían conocer a la perfección la selva y todo, cada rincón en realidad de lo que es el país como tal. En este punto, estando en la selva, sí, los militares, incluso desde los helicópteros enviaban estos papelitos, dándole instrucciones a los niños y todo esto. Pero por más que se adentraron a la selva, por más que le dieron a los niños señales, por más que gritaban el nombre de la niña mayor para que los escuchara, fue, para ellos fue imposible encontrarlos. Al ver que había pasado ya un mes y medio, habían pasado ya, sí, mes y medio había pasado en realidad, cuando los militares dicen, ya, o sea, ya no Lo podemos, dieron por perdido. se dieron ellos por vencidos, vieron imposible encontrar a los niños. En cambio, los indígenas y el chamán como tal sabía que lo podían encontrar. Simplemente la idea que tenía el chamán, que en realidad al final como que se confirmó, pienso yo que se confirmó esta idea que tenía el chamán. ¿Por qué? Porque el chamán decía que la selva estaba protegiendo a los niños, como que no querían que los encontraran. No sé si han escuchado todos ustedes, o usted Andrés, no sé si ha escuchado, que dicen que la naturaleza es muy sabia. ¿Sí? Entonces, sabemos que habían ciertos problemas con los niños, en la familia, el padrastro, con la niña mayor, habían cosas como turbias dentro de esa familia, dentro de este señor. ¿Qué sucede? Que el chamán habla de que había un duende escondiendo a los niños que los movía para que ellos no los encontraran. Cosa que obviamente los militares pensaban de su manera, pensaban que no, que había que ir por acá, por allá con su tecnología y demás, pero hubo uno de estos militares que ya se estaba asustando. Él estaba ya entrando como en esta mentalidad o en estos conocimientos que estaba dando ya el chamán el momento cuando decidieron trabajar juntos, ¿no? Porque ya por un momento trabajaron juntos. Y ya estaba creyendo lo que decía el chamán, toda esta historia, porque les parecía imposible que hayan revisado cada rincón de la selva y ellos no encontraran a los niños. ¿Qué pasa? Decía. Entonces, con esto que el chamán decía de que un donde los movía, de que los estaba protegiendo, de que no querían que los encontraran, entonces, ¿qué sucede? Él los conversa y hacen como una bebida. No sé si recuerda el nombre, Andrés, de esta bebida que... Ayahuasca. La ayahuasca, Es una bebida muy exactamente. potente de los indígenas. Exactamente, esta bebida que les ayuda a estas personas o sea, a tener estas visiones para poder ver cierto tipo de cosas o para poder encontrar en este caso a los niños. Claro. Sí, que es una bebida como que transforma a esta persona en un animal salvaje, como tal, en este caso fue un tigre, como lo que mencionaban, entonces daba la visión de un tigre y da la dirección a donde están los niños, ¿sí? Obviamente estas son estas creencias que hay dentro de los indígenas, en este caso el chamán, que fue el que se encargó de hacer esto. Entonces, la idea de esta bebida es que la tome alguien cercano a los niños, alguien de confianza, ¿verdad? Una persona que su alma no sea mala,
Ujú. ¿Qué sucede? El chamán le da esta bebida al padrastro, porque era el familiar más cercano que tenían ahí. Manuel Roncó, que así, algo, así era el apellido del Sí, padrastro. bueno, no recuerdo muy bien en este momento, pero sí, el chamán le da la bebida al padrastro, pues por ser familiar, dentro de lo que cabe, ser familiar de los niños. Pero no, su cuerpo lo rechazó, rechazó esta bebida, todo esto lo botó y no sirvió hacerlo con él. Y quedaba solo una toma, porque son dos tomas, quedaba una. Entonces decide el chamán tomarse, él ingerir esta bebida. Dijo, no lo voy a hacer yo porque es la única esperanza que tenemos. El chamán lo hace. Y efectivamente, tuvo esta visión que les estaba mencionando antes. Y gracias a esto, el chamán da a la ubicación de los niños. Él dijo, el día de mañana a las 3 de la tarde encontramos a los niños, vamos a esta dirección, están así, así. ¿Qué sucedió? Los militares, ¿cómo se fueron? Y quedaron ellos solos. Casualmente se fueron a la dirección donde dio el chamán, la que dio el chamán, y dos de estos chicos los encontraron. Cuando ven a los niños, aquí están. O sea, la felicidad de encontrar a los niños y lo impresionante que gracias a esto, ni siquiera con la tecnología, ni siquiera con los conocimientos pudieron encontrarlos, sino fue algo sobrenatural, no fue algo que la gente, normalmente las personas no van a creer en este tipo de cosas, pero es que en lo personal, o sea, yo digo de que estas cosas existen, estas cosas sobrenaturales existen, existen. Claro, Porque de verdad que esto fue una prueba de lo que pasó con estos niños, fue una prueba de tantas cosas que se escuchan también. Esto fue una prueba de que de las cosas sobrenaturales. ujú, Y obviamente, para enlazar en esto, Ángel, también yo pienso que debemos meditar mucho dónde estaba o cuál era el lugar de estos sucesos. Hablamos de que es una selva es una selva virgen. Es el lugar donde tú puedes constatar el poder amplio que tiene la naturaleza. La naturaleza es un ser viviente, es la madre tierra, y obviamente yo creo que, como tú decías al principio, uno, por más soldados de experiencia que estaban en esa misión, que se llamaba, que le pusieron el nombre a esta misión, La Esperanza, para encontrar a los niños, con su tecnología, con sus cosas, ellos llegaron a cierto momento y ya no pudieron seguir con ese ánimo de buscar. A pesar de que tenían, como te digo, toda la tecnología, tenían comida, tenían agua, tenían todo. Los trajes de los militares con sus botas y con medicamentos a la mano. Estos niños, niños que prácticamente 40 días se alimentaron de lo que había. Entonces, es importante también darse cuenta de que, y aquí enlazamos lo que tú estabas hablando, Ángel, de por qué la madre selva, por qué la madre tierra se encargó de no dejarle desprotegidos. Recordemos que estaban estos niños eh, fáciles para que animales salvajes les puedan atacar. exacta, es que eso es lo impresionante. Tigres, jaguares, boas, mosquitos, o sea, había muchas cosas. Serpientes, serpientes, donde la niña mayor ella cuenta de que había una serpiente, o sea, cerca de ellos. Entonces, o sea, lo impresionante que es a verlos, o sea, estar ellos, a pesar de que adelgazaron porque no se alimentaban bien y demás, pero mantenerse vivos Ujú. dentro de la selva alrededor de tantos animales salvajes. Y además de que esta niña, la mayor, que es de la que le estoy comentando, esta niña en un Leslie, principio, Leslie era su Leslie. nombre, exactamente, Leslie, y ella estaba herida, que no podía Ujú. caminar. Entonces, como esta niña se curó esta herida, que no podía ni caminar, se curó, protegió a sus hermanos, se alimentaron, sobrevivieron 40 días. Ella, los otros niños más pequeños y esta bebé que cumplió un 11, año exacto. estando en la selva. Así Cumplió es. el año estando en la selva porque duraron 40 días ahí. Entonces, un bebé que es tan frágil, que necesita de tantos cuidados, haber sobrevivido tanto tiempo a la deriva, en la selva. O sea, de verdad que es algo impresionante y es cuando uno se va eh, bueno, como a creer a esta teoría que da el chamán, porque de otra manera, ¿cómo los niños sobreviven? O sea, de otra manera, Exacto. ¿cómo? Y si tú te das cuenta de la teoría del chamán, podemos hacer, Angie, un pequeño un paréntesis en esto y conversamos de que en todo el mundo hay brujos, en todo el mundo hay brujas, en todo el mundo hay videntes.
Póngale el nombre que usted le quiera poner, pero en Europa hay, en América hay los chamanes santeros, en México le conocen también a la Santa Muerte, a los brujos, y Sí, obviamente aquí comienzo yo a hacerte una pregunta, Ángel, donde es, es real esto que nos dice el chamán, porque él dice, yo sentía la presencia en la noche de que había varias personas que nos estaban vigilando lo que nosotros hacíamos. Entonces no nos habla de uno, nos habla de varios seres, obviamente que no eran físicamente, no se podía observar, tocar, pero sí se podía sentir. Y ahí es donde entramos al área que es sobrenatural, porque el espíritu estaba ahí. El espíritu que estaban guardianes de la selva, se me ocurre el nombre para poder hablar de estos seres. En México yo he escuchado que hay personas que tienen, como este chamán, el poder de convertirse en animales y les llaman nahuales. nahuales, Entonces, sí. estos tipos de seres, no sé si es que ya quedaría el término mitológicos, porque esto pasó en el 2023, hace 2 años atrás, y militares, al hacer estas entrevistas, algunos se quebraban y decían, yo lo viví, yo lo sentí, Angeli. Cuando te dicen yo lo sentí Ujú. y te dice uno, yo creo en Dios, en Jesús el Nazareno, pero de que hay cosas sobrenaturales, las hay. Y aquí Exactamente. llega mi pregunta, ¿qué crees que hubo? ¿Fueron guardianes de la selva o era la manera de cómo la madre tierra, la madre naturaleza trató de proteger a estos 4 niños, estos 4 seres indefensos que no tenían nada de maldad en su corazón y creo que no sabían ese término, sino eran unos 4 niños sobrevivientes y ya prácticamente con el término de ser huérfanos, porque su mamá murió hace 40 días atrás. ¿Qué te parece esta parte de la historia? Sí, o sea, de verdad que sí es, o sea, me pasa así como tal cual comentaba este militar, o sea, es algo tan impresionante saber que estos niños estuvieron realmente protegidos. Se puede decir también que por la madre naturaleza, pero, pero de tanto ver, o sea, y escuchar también todo esto que explicaba el chamán, es como que también había algo sobrenatural ahí protegiéndolos, algo aparte y que los movía, que evitaba que los vieran. Entonces, alguna razón había, pero los estaban cuidando. Algo que no es humano, pero lo estaban cuidando. Porque es, vuelvo y pregunto, ¿cómo es que sobrevivieron tantos días? Ujú, O sea, así es. ¿cómo? Es algo muy impresionante en realidad. Algo los estaba cuidando, los estaba protegiendo y los estaba moviendo o tapando de que no los encontraran otras personas, no tenía que ser de la manera que fue. Porque es como usted comenta el tema este del nahual, eso fue lo que hizo el chamán. Al Ujú, tomarse esta bebida, él, él se convirtió en esto, en un tigre, que era lo que comentaba, y tenía así esta es. visión de tigre y todo, y de esta manera fue que encontró a los niños. Por eso es que todo estuvo de una manera, en realidad, como del más allá, por así decirlo, algo Así es. sobrenatural, porque fue muy impresionante esta historia de los niños. De verdad Ahora, que es, sí. es, es importante con lo que tú estás hablando, mientras tú hablas, Angeli, comienza mi mente a imaginarse cosas y no sé si a ustedes les ha pasado cuando vieron la película de Avatar, comienza la madre naturaleza a sentir que vienen militares a dañar, no sé si has visto esa película, pero vienen a dañar ese ecosistema, donde ese ecosistema era natural, era puro, pero lastimosamente las manos humanas ingresan o ingresamos a los lugares donde no deberíamos ingresar, a dañar, a traer caos, a traer muerte. Entonces, creo que la selva trató de socorrer a estos niños. Sabían de que tenían un problema tal vez con su padrastro, su papá, porque no recuerdo bien, es un padrastro para los 2 primeros y creo que es papá para los 2 últimos. Algo así es. Sí, No recuerdo también. exactamente. También pienso, yo tampoco, o sea, yo no tengo muy claro eso tampoco, pero sí creo que él es como que el papá o solo del Del bebé, bebé. me Ah, ok. parece, y padrastro de los más grandes. Bueno, eso es lo que me parece, pero tampoco había
nada bueno en este padrastro. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, Entonces es como que sí, la naturaleza como que los estaba protegiendo, porque él estaba junto con los militares, pero no, o sea, claro, ella evitó, la naturaleza como tal evitó que encontraran a estos niños, que ellos lo encontraran. Simplemente estas personas que viven dentro de la selva, que son estos indígenas, que son estos chamanes, a ellos sí les permitió encontrarlo, pero de la manera que ya explicamos anteriormente, de la manera que lo hizo con esta bebida, si no, hay una parte fundamental, Ángel y amigos, donde en el documental habla la profesora al inicio y la profesora les dice unas palabras que son tenaces porque se complementa con lo que dice el chamán. Hay duendes en la selva. Y el chamán en varias partes del documental ujú. dice, un duende estaba peleando conmigo. Estaba peleando conmigo y no me permitía avanzar en la búsqueda. Exacto, exactamente el duende que estaba peleando con él, que él sentía como que lo sofocaba porque él se enfermó. Exacto. Pero él dice, o sea, el chamán dice que no es una enfermedad normal como tal, sino fue que el duende lo estaba saboteando. El duende estaba encima de él, el duende le quería presionar acá y por eso es que el chamán se estaba como debilitando, porque quería evitar a toda costa esto. Pero al final, con todo el conocimiento que este chamán tiene, logró lo que se quería, conseguir a estos niños. Pero el duende sí estaba saboteando esa búsqueda. Eso es lo que el chamán explica. Ahora, con esta información, amigos, que nos están, que estamos dando en este primer episodio de este nuevo podcast, de este nuevo proyecto de nosotros que es Despertando a las Mentes Dormidas, es importante, Angeli, saber de que vamos a hacer mucho contenido de cosas sobrenaturales, Sí, porque así es es. necesario irnos adentrando en el mundo de lo sobrenatural. Algunas veces pensamos de que las actividades que tenemos en nuestro día a día es lo único. Y es mentira porque tenemos otras cosas y otros sucesos paranormales que pueden ir marcando una línea de tiempo de las personas. Así que esto nos va a dar pie para poder crear mucho más contenido de lo que podamos conversar con ustedes Claro. en este podcast. Y vamos a llegar a unas conclusiones finales, Angeli, de este primer episodio que es el caso de los 4 niños perdidos en la selva. Una conclusión para ti de vida. ¿Qué crees que, bueno, marcó totalmente la vida para estos niños de esta experiencia, pero para la sociedad como tal, porque esto fue una noticia global del mundo? Para ti, ¿qué enseñanzas te dejó esta vivencia? Bueno, en lo personal es que, o sea, principalmente que uno debe ver más allá de lo común, de lo que uno ve solo por encima. O sea, no, hay que creer más allá porque hay otras cosas. No es solamente lo que vemos, lo que podemos palpar. Hay otras cosas aparte de nosotros, por encima de nosotros, que en realidad existen y que pueden actuar de manera positiva o negativa en nosotros. Pero de que existen estas cosas sobrenaturales, algo más allá de lo que simplemente vemos, existen. Como madre, ¿qué conclusión te deja el ver esto de que una mamá dio hasta donde pudo lo máximo, dio su vida para tratar de salvar a sus hijos? ¿Qué crees que te deja a ti como enseñanza? Bueno, es que yo pienso que eso es lo más natural que podría ser una madre de verdad, porque uno lo que quiere es que sus hijos estén bien, protegerlos a toda costa. Si ya uno sabe que puede ser el final de mi vida en este caso, que fuera mi caso, o sea, yo daría todo por proteger a mis hijas y que ellas estén bien. Si yo no estoy, que estén con las personas que también las aman y que las cuiden y protejan. Pero yo voy a proteger a toda costa a mis hijas. Si yo tengo que dar mi vida por ellas, yo la voy a dar. Pero uno como madre lo hace. Así como hizo esta persona, esta señora, era una mujer joven, Sí, era una mujer creo que joven, tenía, no llegaba a más de 24 26 años, de lo era que una madre recuerdo, era una joven. madre joven, una madre Y joven. ella hizo lo que tenía que hacer. Y en este caso protegió a su bebé en brazos, la protegió. Ella murió, pero sus bebés quedaron
vivos. Su niña, su bebecita quedó viva. Otra de las conclusiones que podemos sacar de esta experiencia que en un momento se transformó en algo terrorífico, pero al fin de todo esto nos dejó una alegría grande de poder ver que 4 niños van a ir creciendo y tal vez en algunos años más, cuando ya sean mayores de edad, tal vez se acerquen productores de cine a tratar de que nos cuenten ellos lo vivieron desde la parte principal, como actores principales de esta vivencia totalmente fuerte. Pero es importante también darnos cuenta de que en pocas ocasiones como estas, lastimosamente tiene que haber algo terrible o desastres naturales para que la gente o el mundo trate de unirse. Qué pena decir esto, pero lo más importante debería ser en todo tiempo de que la humanidad trate de ayudarse. Estamos viviendo una época donde muchos gobernantes de diferentes países quieren sacar a gente que está migrando o que están buscando un mejor futuro para sus vidas o para sus familiares. Entonces, vamos a ir topando también estos temas. ¿Hasta qué momento en realidad es o tomar en cuenta de que una persona necesita ayuda y que tiene la necesidad de buscar ayuda, pero también en qué momento estas personas, en vez de pedir ayuda, se están tal vez queriendo abusar de la ayuda de otras personas? Tenemos mucho material, amigos, para poder conversar con ustedes aquí con mi compañera Angeli Sanabria. Este fue el primer episodio de lo que les pasó a los 4 niños de la selva. Así que para irnos despidiendo y a la gente que nos escucha a través de Spotify, Angeli, cuéntanos a través de qué redes sociales la gente te puede comenzar a seguir. Vamos a estar por YouTube, Spotify y por TikTok. Vamos a hacer nuestros videos por TikTok, ¿no? Por TikTok. Así que, amigos, ya les voy a decir en el segundo episodio cuáles las cuentas privadas de Angeli para que le puedan seguir y comenzar a tener más seguidores para ella. También, en mi caso, pues agradecerles a ustedes. Volvemos después de 4 años. Como decía una gran banda de rock que se llamaba Soda Stereo, me verás volver. Así que en este 2025 regresamos con este primer episodio que se fue de los 4 niños de la selva. Ahora estoy con Angeli, que es mi partner en este podcast. Soy Andrés Cardoso y nos vemos en un próximo episodio de Despertando Mentes. Dormidas. Un abrazo. Chao. Chao, chao.